uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. Y esta es su historia de poder. Esto es algo que nunca antes se ha hecho. Esta mañana, el Vaticano ha mostrado públicamente lo que se cree que son fragmentos de huesos de San Pedro, un apóstol de Jesucristo y el primer Papa. El Papa Francisco es el líder número 266 de la Iglesia Católica. Durante los últimos 2000 años, a pesar de que el mundo no pare de cambiar, los católicos han recurrido al Papa como modelo de fe, moralidad y orientación divina. Pero, ¿quién es esta figura que significa tanto para tantos? ¿Y cómo ha llegado a ser uno de los hombres más poderosos del mundo? Era un filósofo, el líder de un movimiento clandestino y un forajido. Pedro era uno de los 12 apóstoles. Básicamente solía ir con Jesús. Es una figura importante solo por eso. En los evangelios, cuando los apóstoles van a pescar en Galilea, Jesús le dijo: tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Y Jesucristo le dijo a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Se convirtió en la voz que le dio autenticidad. Fue Pedro el que al verbalizar esta confesión se convirtió en el símbolo de la verdad inquebrantable de que Jesús era Hijo de Dios, eje central de la Iglesia Católica. Aunque la palabra Papa no se use en cientos de años, los cimientos de la Santa Sede están ligados al legado de Pedro. Los papas son, por decirlo de alguna manera, los herederos de la generación apostólica. El concepto del papado como una roca, como algo estable, en una época de preocupación, la gente sabe que es inalterable. Pedro predica que Jesucristo murió por los pecados del hombre y aceptar esa verdad es la clave de la salvación. Otros enseñaron distintas variaciones del mensaje, pero en cualquier caso, en el siglo I, todo seguidor de Cristo era considerado una amenaza para el Imperio Romano y era perseguido por sus creencias. Si piensas en los inicios del movimiento cristiano, es increíble que haya llegado a ser algo. Los detenían, los torturaban, los mataban en público. Había rivalidad entre los discípulos. Había diferentes versiones del mensaje de Jesús. Todos los seguidores de Cristo se dispersaron por el Mediterráneo, predicando su mensaje. Pero los apóstoles fueron los únicos que de verdad caminaron junto a Jesús. Había muchas ciudades con florecientes iglesias cristianas, pero la única ciudad con un apóstol como cabeza de la iglesia era Roma, donde Pedro se había instalado. Roma era un imperio enorme. Si eres cristiano, estás diciendo que crees en un hombre, Jesús, que es Rey de Reyes, y no en el Rey de Roma. Te pones en contra del Imperio Romano. Y eso se convirtió en algo muy peligroso para los primeros cristianos. Pese a los peligros a los que se enfrentan los cristianos en Roma, Pedro predica en secreto la palabra de Cristo. Entre el 75 u 80% de los romanos son esclavos. No son humanos. No pueden casarse, pueden comprarse y venderse, ser azotados y violados.
Y de repente este movimiento dice, eres una persona con dignidad, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y eso hace que merezcas la pena. Eso es una pieza clave del cristianismo. El mensaje de Cristo cala hondo entre los miembros más oprimidos de la sociedad romana. Y las reuniones de Pedro se hacen cada vez más populares. Inevitablemente, capta la atención de uno de los más crueles y sádicos gobernantes de la historia romana: el emperador Nerón. En el verano del año 64 después de Cristo, un fuego embravecido arrasa Roma durante 6 días, destruyendo 2/3 de la ciudad. La gente dice que el emperador Nerón inició el fuego para que sus proyectos de construcción prosperasen. Algunas partes de Roma tenían que incendiarse para que él pudiese construir los templos y lugares de culto que él quería. Los rumores de que Nerón había iniciado el fuego se extendieron. Y necesitaba un chivo expiatorio. La gente ya estaba haciendo muchas preguntas sobre su cordura, su capacidad para gobernar y demás. Buscó un colectivo que no fuese muy querido. Los culpables más apropiados eran los cristianos. Nerón dijo, estos son el problema. Han sido quienes han quemado la ciudad. Hagámosles cosas terribles. Nerón ordenó a sus soldados que reunieran a todos los cristianos que encontraran. Nerón hizo que los colgaran en postes y los quemaran vivos en sus jardines. Hizo que fieras salvajes atacaran a otros. Poco después, Pedro es capturado en una de las redadas. Es declarado culpable por insurrección y es sentenciado a morir en la cruz. Se le crucifica boca abajo. Es una forma horrible de morir. Dice que no quiere morir de la misma forma en la que murió su Señor y Salvador. Quiere morir boca abajo porque él no merece morir de la misma forma en la que murió Jesús. La muerte de Pedro fue una gran pérdida para la primitiva comunidad cristiana. Pero morir en nombre de Dios lo convirtió en un mártir y aseguró su legado como el primer líder de la Iglesia y algún día llegaría a ser el hombre más poderoso del mundo. La historia nombró a Pedro el primer papa. Tras la violenta muerte de Pedro, los cristianos se dieron cuenta de que tenían que organizar su movimiento si querían sobrevivir a la tiranía romana. Pensaron como los revolucionarios norteamericanos, ya que uno dijo, debemos apoyarnos mutuamente o acabaremos colgados por separado. Tomaron un acuerdo con una serie de normas. En las profundidades de la biblioteca privada del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, se encuentra un documento de 2000 años de antigüedad que esboza las primeras directrices conjuntas del cristianismo. Se llama Didache. Estos archivos recogen cómo fueron los inicios de la Iglesia. Este documento estuvo perdido hasta que en 1883 se encontró una traducción griega del siglo XI. Nunca antes ha sido grabado, por miedo a que lo robasen o lo profanasen. Entonces no existía la Biblia. ¿Cómo transmites la fe? Y las normas de comportamiento y un servicio religioso. El Didache enseñaba todo eso. Pero resumir las reglas es solo el primer paso. Los cristianos también necesitaban infraestructuras para llevar a cabo esos hábitos. Pensamos que el cristianismo son todas esas basílicas que hay por todo el mundo. Pero antes de eso, lo que había eran iglesias en las casas. Y si había una serie de casas con iglesias, necesitabas a un encargado. Los cristianos intentaban organizar su comunidad para que la gente reconociese quiénes eran los miembros de esa iglesia. Querían una jerarquía siguiendo el modelo del ejército romano. El obispo era el hombre con más poder eclesiástico en la ciudad.
Como Roma es la capital y el centro del imperio, el obispo de Roma se convierte en el líder de los otros obispos, un puesto que al final se conocerá como papa. Durante 200 años tras la crucifixión de Pedro, los obispos y sus seguidores siguieron siendo perseguidos y ejecutados por los emperadores romanos. Hasta que aparece un héroe inesperado. Constantino era un jefe militar excelente y cuando llegó su momento para convertirse en emperador, decidió luchar contra sus competidores. Constantino, el comandante pagano de los territorios occidentales, declara la guerra al comandante oriental para decidir quién sería el emperador de Roma. El día antes de la batalla, tiene una sorprendente visión. Mira hacia arriba y ve la imagen de una cruz. Y creyó que era una promesa de Jesús de que ganaría la batalla. Constantino gana la batalla. Y el nuevo emperador cambia para siempre debido a esta visión. Y decide hacerse cristiano. Uno de sus primeros actos oficiales como primer emperador romano cristiano fue promulgar el Edicto de Milán. Esto no solo convirtió al cristianismo en legal, sino que lo favoreció. Esto fue algo grande. Por primera vez un emperador romano decidió aliarse con la Iglesia. Eso significó que todo el mundo conocido estaba a disposición de la Iglesia. Cuando Constantino hizo que el cristianismo pasase de estar prohibido a favorecido, la Iglesia y el Estado se entrelazaron. Constantino vio el cristianismo como la herramienta para unificar el imperio. Una ideología que le daría a todo el mundo el mismo Dios y los mismos valores morales. Al legalizar el cristianismo, Constantino creó un espacio en el que el obispo de Roma era una figura fija en el plano espiritual y político. Lo que hizo Constantino fue convertir a los obispos a los que antes se perseguía en sus representantes. Los trató como a miembros de su administración. Así, el obispo de Egipto, el de Jerusalén o el de Atenas canalizaban el poder del Estado. Los obispos se convirtieron en gente importante en la comunidad. Si había conflictos entre la gente, era algo normal que fuesen al obispo para solucionarlo. Había que ir a él para conseguir comida. Eso los convirtió en gente poderosa y con una tremenda influencia. Constantino les dio a los romanos un incentivo político y financiero para convertirse al cristianismo. Concedió a los cristianos exenciones tributarias y a las iglesias exención fiscal. Constantino es la razón por la que las iglesias no pagan impuestos en Estados Unidos y es la razón por la que las iglesias tienen un estatus especial. En los tiempos de Constantino, la Iglesia se convierte en aliada del emperador y en aliada de los gobernantes que se convirtieran al cristianismo. No había ese pensamiento de que el Estado y la Iglesia debían estar separados. Iglesia y Estado trabajaban juntos. Para honrar a su nueva fe, Constantino encarga espectaculares proyectos de construcción en nombre de Cristo por todo el imperio. Uno de los más conocidos es la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La Iglesia del Santo Sepulcro es uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. La losa del suelo es el lugar en el que se dice que Jesús fue enterrado. En cuanto los cristianos dejaron de ser perseguidos por los romanos, empezaron a enfrentarse entre ellos. El mayor problema en esta época fue la doctrina. Algunos pensaban que si Jesús nació de una mujer no podía ser divino y había muchas dudas sobre si Jesús era humano, divino o ambas cosas. Se podría pensar, vaya, es algo casi insignificante, ¿no? Pero hay gente que estaría dispuesta a matar por eso, sí. Había cristianos dispuestos a matar a otros cristianos por esas diferencias. Para unificar el imperio, Constantino debe reunir a todos los obispos bajo una sola iglesia. O se arriesga que el imperio cristiano que ha construido se haga añicos.
Con Constantino y el obispo de Roma, el cristianismo ha pasado de ser una secta perseguida a ser la fuerza dominante del mundo occidental. Constantino era la cabeza del Estado y la cabeza de la Iglesia. Seguía siendo romano y, según la religión romana, el emperador también era el sumo sacerdote. Constantino tomó el camino de seguir su fe, en lugar de imponer lo que ahora llamamos separación de poderes. Pero, a pesar de la ventaja política de la que goza el cristianismo tras siglos de persecución por no creer en los dioses romanos, los cristianos se matan entre ellos por disputas y cuestiones de doctrina. Constantino necesitaba unir su imperio de alguna manera. Lo había conquistado, pero estaba desmoronándose. Estaba enfadado y dijo: mirad, estáis discutiendo por cosas triviales. Yo detuve las persecuciones, deberíais estar agradecidos. Así que organizó un concilio para unificar la Iglesia. En el concilio de Nicea, por primera vez, todos los obispos se reunieron y hablaron entre ellos. El concilio fue la primera reunión de los grandes líderes de la Iglesia. En él se fundó el colegio cardenalicio de hoy día. Se les encomendó que escribiesen lo que un cristiano debía creer. Constantino consigue que los obispos lleguen a un acuerdo y hagan una declaración de fe que aún se usa hoy en día para unir a los cristianos. El Credo de Nicea. El credo dice: creo en Jesús, en el Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra, y se decide que Jesús es humano y es divino. Constantino declaró: si lo firmas, eres cristiano y parte de nosotros. Si no, estás excomulgado, estás fuera y probablemente vayas al infierno. Y eso se convirtió en el grito de guerra de los católicos por todo el mundo. Con la Iglesia unificada tras el Concilio de Nicea, Constantino busca estabilizar los cimientos religiosos de su imperio. Creó un segundo centro de poder eclesiástico en el este. Le dio su nombre a la nueva capital. La llamó Constantinopla. Hubo diferencias entre Roma y Constantinopla. Los cristianos del este ven a los del oeste como simples bárbaros. Decían que los católicos del oeste bautizaban a sus niños en saliva de lobo. Los del oeste ven a los del este como débiles, como a unos derrotados. La jerarquía del clero bajo los obispos que responden ante el obispo de Roma ha estado funcionando bien. Pero ahora que Constantinopla es una segunda capital, hay un segundo obispo que cree que él debería estar al mando. Hubo disputas entre el obispo de Roma y el de Constantinopla. Cada uno se veía como un líder con mucho poder y ambos competían con el otro por autoridad. A pesar de los esfuerzos de Constantino por unificar su imperio bajo una sola iglesia, el este y el oeste siguen en desacuerdo. 7 años después del Concilio de Nicea, Constantino muere y deja una iglesia aún dividida y a Roma sin un líder militar fuerte. Durante alrededor de los siguientes 100 años, después de la muerte de Constantino, los bárbaros paganos atacan Roma desde el norte. Tras una serie de invasiones y sangrientos enfrentamientos, los bárbaros derrocan al último emperador romano. La ciudad eterna, que fue hogar de 2 millones de personas, ve su población reducida a menos de 30.000. La que fue capital política y espiritual del imperio, Roma, está ahora casi abandonada, y así permanece cerca de 200 años. En el siglo VI, Roma está más sucia y peor gobernada que en los tiempos de Constantino. Roma no es un buen sitio para vivir.
Es un lugar muy peligroso. El nivel de vida es muy bajo. Roma prácticamente había desaparecido. Las iglesias seguían a Constantinopla. Mientras Roma decae, Constantinopla florece. Y muchas de las iglesias cambian su terminología del latín al griego. Se empieza a llamar al obispo de Roma por la palabra griega que designa a padre, papas o papa. Durante este periodo de invasiones bárbaras, no hay un gobierno con sede en Roma. La Iglesia es la única institución capaz de asistir a las necesidades de su maltrecha comunidad. En este periodo, el Papa es la cabeza de la Iglesia y quien gobierna Roma. La población de Roma dependía de la Iglesia como Estado. No solo como iglesia que supervisa la relación entre Dios y los hombres, sino como una iglesia que supervisa la comida, el agua y la seguridad. Pero las familias paganas con poder quieren controlar la ciudad y ven la oportunidad. Sin una protección oficial, el papado está a punto de verse directamente atacado. En el año 795, las familias bárbaras paganas llevan luchando por el poder de la ciudad desde hace 2 siglos. Y el papado es el único obstáculo en su camino. Los lombardos son uno de los invasores bárbaros de la península itálica. Querían conquistar Roma y hacerse con el territorio que gobernaba el papado. Durante una procesión, los lombardos atacan con agresividad al Papa León III. Le obligan a tirarse al suelo y le cortan la lengua, pero sobrevive. El Papa León III sabe que necesita protección y que, como no tiene ejército, necesita tener aliados. Escoge al rey más poderoso de Occidente, Carolus Magnus, rey de los francos, más conocido como Carlomagno. El día de Navidad del año 800, el Papa León III pide a Carlomagno que vaya a Roma, donde lo corona emperador Augusto. Carlomagno asumió el papel de defensor de la fe. El momento en que León III coronó a Carlomagno es muy importante. Ahí se vuelve a unir la Iglesia con el imperio. Cuando un papa corona a un rey, el papa le da al rey terrenal un poder temporal y divino. La decisión del Papa León III de coronar a Carlomagno emperador Augusto hace que el papado se distancie de la Iglesia del Este. La relación entre Roma y los cristianos del Este hace tiempo que no es buena. Según él lo ve, Carlomagno es ahora el único emperador cristiano legítimo. Cuanto más poder consigue, más crece su animadversión hacia el líder de Constantinopla. Ese es el verdadero inicio del cisma entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. 2 siglos después de que Carlomagno y el Papa León III unieran el occidente de Europa bajo el papado de Roma, el este del imperio se separa y empieza a llamarse a sí mismo la Iglesia Ortodoxa griega, bajo el patriarcado de Constantinopla. La palabra católica fue universal hasta el siglo XI, puesto que había una sola iglesia. Una vez que Constantinopla rompió su lealtad con el Papa, podemos encontrar referencias a la Iglesia Católica de Roma, que ya no es universal, sino que es la Iglesia con base en Roma. $200 años después de la histórica alianza entre Carlomagno y el Papa León III, el Papa Urbano II gobierna el oeste del imperio desde Roma, y el patriarca reina en el este desde Constantinopla, hasta que Constantinopla ve que se enfrenta a una amenaza inminente.
El Islam es la fuerza más poderosa de la Edad Media. Son los más ricos, los más sofisticados. Si hubiese tenido que apostar por algo entonces, habría apostado a que el Islam y los imperios islámicos serían el futuro. Los ejércitos musulmanes han ido abriéndose camino a través de la península arábiga, conquistando nuevas tierras y uniéndolas bajo el Islam. Hace ya un tiempo que conquistaron Jerusalén y ahora se dirigen hacia el siguiente bastión cristiano. Los musulmanes barrieron lo que hoy conocemos como Turquía y llegaron bastante cerca de Constantinopla. Cuando casi puedes ver a los musulmanes en la otra orilla, es hora de avisar a los cristianos que quedan para que te ayuden. El emperador bizantino Alejo I escribe al Papa Urbano II en Roma para pedirle ayuda contra los musulmanes. Alejo pide unos cuantos cientos de caballeros para ayudarle a defender su ciudad. Lo que consigue es algo totalmente distinto. Urbano II responde en parte a lo que quiere el emperador Alejo. Como líder de la Iglesia, intenta mejorar el bienestar espiritual de su gente, pero también es un político. Viendo una oportunidad de unir a los cristianos del este y a los del oeste, y de afirmarse como líder, el Papa Urbano II convoca una reunión de emergencia con clérigos, caballeros y ciudadanos. Probablemente fue el discurso más famoso de la Edad Media. Urbano habló del apuro en el que estaban los cristianos en el este, cuyas tierras habían sido conquistadas, de las horribles mutilaciones que sufrían monjas, clérigos y peregrinos debido a su fe. Lo que hizo Urbano fue muy inteligente. En lugar de pedir que fuesen a combatir por el este, les pidió que fuesen hasta Jerusalén y reconquistaran las tierras que ahora estaban en manos de los musulmanes. La respuesta fue impresionante. Gritaban, Deus vult, Dios lo quiere. Este es el momento en el que las cruzadas comienzan desde el oeste de Europa. Urbano fue el ejemplo de un tipo nuevo de papa. Era severo, tenía una gran personalidad. El papado era una entidad unificadora, purificadora, inspiradora, e instó a la gente a que hiciese algo extraordinario por Dios. Tenía una gran imaginación. Por primera vez, el Papa, un líder religioso que estuvo a merced de los bárbaros y dependió de reyes para su protección, se hace con un ejército y declara una guerra. En 1094, la Iglesia del Este le pide al Papa en el oeste que le ayude a luchar contra la llegada de los musulmanes. El Papa Urbano II ve la oportunidad de reunir a los cristianos y restaurar la Iglesia católica. Somos tribales cuando se ataca a nuestra tribu. Hoy en día es igual. El 11 de septiembre atacaron a Estados Unidos y la gente hacía cola en los centros de reclutamiento para alistarse y luchar. Cuando hace el llamamiento para la Primera Cruzada, el Papa Urbano II consolida su papel como potencia mundial. El Papa ya no es solo un líder espiritual, sino también un comandante a cargo de un ejército. Una ferviente masa de casi 40.000 personas marcha hacia Jerusalén por el este. Las cruzadas fueron fundamentalmente un acto de devoción. Las cruzadas son el único caso en la historia de la humanidad en el que hay miles de guerreros recorriendo miles de kilómetros, adentrándose en territorio enemigo, sin una buena razón estratégica. Los guerreros comenzaron su cruzada en Renania, lo que se convertiría en Alemania. La destrucción en nombre de Cristo arrasó con todos los no creyentes a su paso. Una de las cosas terribles que hizo este grupo fue atacar a los judíos en Renania. Decidieron que, al haber sido los judíos responsables de la muerte de Jesús, como iban a atacar a los enemigos de la Iglesia, tenían que empezar en casa antes de hacerlo fuera.
La masacre de Renania fue solo el principio de lo que se convirtió en una contienda religiosa liderada por el Papa. Cuando la primera cruzada llega a Asia Menor, entra en territorio musulmán. Conquistan la ciudad de Nicea y después luchan contra los musulmanes y se hacen con Antioquía. Animados por sus grandes e inesperadas victorias, los cruzados están convencidos, sin lugar a dudas, de que Dios está de su lado, y se preparan para devolverle al Papa la joya de la corona del cristianismo: Jerusalén. A su Señor Jesucristo le habían arrebatado sus tierras, y los cruzados, como sus sirvientes, tenían la responsabilidad de ayudar a reconquistar esas tierras. Los cruzados eran extremadamente violentos. Atacaban a la gente en sus casas. Violaban en masa, mataban a los niños. Quemaban barrios enteros. Era algo horrible. Lograron liberar la ciudad de Jerusalén de manos musulmanas. Y esto fue durante generaciones aclamado y reconocido. Tras haber sido un templo musulmán durante 400 años, los cruzados reemplazaron la media luna de lo alto del Domo de la Roca por una cruz y lo convirtieron en una iglesia. Los cruzados eran excluyentes debido, por un lado, al fervor religioso y, por otro, al simple deseo de conquista. Los musulmanes no podían vivir en zonas cristianas. Jerusalén permanece en manos cristianas hasta 1187, cuando el sultán Saladino agrupa a los musulmanes del este para recuperar Tierra Santa. Mientras los musulmanes se acercan de nuevo a Jerusalén, el Papa Urbano III se da cuenta de que el intento de su predecesor de defender el cristianismo quizá provoque su fin. El Papa tiene que andar con pies de plomo en lo relativo a Tierra Santa. Judíos, cristianos y musulmanes. Tres grandes religiones que viven codo con codo aquí. En 2014, el Papa Francisco intenta acercar tres grandes religiones que llevan siglos separadas por la Guerra Santa. El Papa Urbano II incitó a la violencia para conseguir un mundo bajo una sola Iglesia católica. Y el Papa Francisco aún sigue intentando sanar las heridas infligidas por su predecesor hace casi 1000 años. La religión provoca muchos sentimientos. Provoca tragedias, crímenes. Es una historia de casi 2000 años de esas cosas, y los papas han formado parte de esa historia desde el principio. En 1187, tras solo 88 años bajo mandato cristiano, el ejército musulmán de Saladino vence a los cruzados y recupera Tierra Santa para el Islam. Cuando Saladino recupera Jerusalén en 1187, los suyos sugieren destruir el Santo Sepulcro. Es la tumba de Cristo. Él dice, no, dejemos que así siga. Saladino conoce el poder de la misericordia. Gobierna de forma muy diferente a como lo hicieron los cruzados. Saladino creía que cristianos, judíos y musulmanes podían y debían vivir en paz. Como símbolo de la nueva hermandad entre cristianos y musulmanes, Saladino confía la llave de la iglesia del Santo Sepulcro a una familia musulmana. Hoy en día sigue siendo responsabilidad de los musulmanes que los peregrinos cristianos entren y salgan del templo más sagrado de la cristiandad. El Papa Urbano III abandona la idea de que el cristianismo debe gobernar el mundo y entabla relaciones con otras fes. Se acepta que es un espacio cristiano que deben proteger los gobernantes musulmanes.
no para evitar que la gente vaya, sino para proteger el derecho al culto de los cristianos. Abrir y cerrar las puertas del lugar más sagrado para los cristianos en Jerusalén es responsabilidad de los Al-Husseini desde hace 8 siglos. Soy el custodio de la iglesia del Santo Sepulcro. Llevamos protegiendo la iglesia desde el año 1187. El gesto de Saladino representa en gran parte lo mismo que el papado hoy en día. Un liderazgo divino que se enfrenta a religiones en guerra. Cuando vengo cada mañana a abrir las puertas, me quedo mirándolas y veo a mi padre, a mi abuelo, y también veo cómo Saladino Ayyub las abre conmigo. Es un honor. No hay palabras para expresar. Es increíble. Hoy, casi 1000 años después de la primera cruzada, las zonas del monte del templo de la ciudad vieja de Jerusalén siguen siendo uno de los lugares más disputados de la tierra. Existe una frágil paz, y el lugar busca convertirse en el brillante ejemplo de que 3 creencias distintas pueden coexistir. Es un lugar sagrado para todos. Está el Domo de la Roca, el Muro de las Lamentaciones y la Iglesia del Santo Sepulcro. Queremos la paz. Queremos vivir juntos, como hermanos. A lo largo de la historia, el Papa ha jugado un papel principal en los constantes enfrentamientos entre devotos. Miles de años han pasado. Se han perdido miles de vidas. Pero las llamadas a la lucha y los rezos por la paz perduran. Los seres humanos se enfrentan constantemente al reto que significa vivir en paz y armonía con quienes son diferentes a ellos. No es algo nuevo. Los mundos de Urbano II y del Papa Francisco son muy distintos, pero ambos se enfrentan a lo mismo. Ambos tienen como tarea liderar la fe en un mundo lleno de conflictos por la fe. En marzo de 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por las cruzadas y las violentas campañas de sus predecesores. Pedimos perdón por el uso de la violencia en nombre de la verdad y por haber sido indiferentes u hostiles hacia otras religiones. Durante 2000 años, el legado de San Pedro ha sido un cargo divino que ha pasado de un papa al siguiente. Pero, ¿pueden 2 hombres ostentar de forma legítima un solo cargo divino? Nos dejó en una situación en la que hay un papa y otro papa de más. Eso siempre cambia la naturaleza de una institución. ¿Quién es el papa verdadero? En 2013, millones de personas vieron cómo Benedicto XVI le entregaba de forma pacífica el papado al Papa Francisco. Sin embargo, en el pasado, 2 hombres con derecho al legado solo dieron lugar al caos. En el siglo X u XI, si había 2 papas, había 2 facciones. Es un incidente insólito. Benedicto IX era un adolescente. Era el miembro idóneo de una familia poderosa de Roma que gobernaba la ciudad. Querían que fuese papa por interés económico y para ganar nuevos territorios. La oficina papal era el centro jurídico del mundo occidental. Si un rey necesitaba una dispensa para casarse con la mujer de su hermano, o si alguien quería comprar una parroquia, tenían que conseguir el permiso y pagar una tasa a Roma. Eres tremendamente poderoso. Tienes una gran responsabilidad. Pero a Benedicto, de 19 años, no le interesaba la democracia o el servicio al público. A él solo le interesan los privilegios del poder.
Benedicto es alguien a quien hacen papa simplemente para enriquecer a su familia seglar. No es alguien que tuviese ningún tipo de autoridad espiritual, ni tampoco formación espiritual. El nepotismo suele producir un grupo de parásitos ricos que viven a lo grande y que son parte del clero. Era un incompetente. Su moralidad estaba comprometida en muchos aspectos. Benedicto estaba involucrado en robos y asesinatos. Utilizaba su posición para ganar en riqueza a costa del pueblo de Roma. En el año 1044, los cardenales ya están hartos. Resuelven que la Iglesia necesita un líder espiritual y político de verdad. Hay que hacer algo. El arcipreste de Roma fue a verle y le dijo: tiene que dejar el cargo por el bien de la Iglesia. ¿Qué puedo ofrecerle? Y le hizo una especie de oferta. Benedicto IX vendió el papado. Lo cual está en contra de los cánones. En el siglo XI aún no se ha inventado el cónclave. A menudo los papas eran elegidos por la fuerza o nepotismo. Comprar poder eclesiástico era un pecado gravísimo. Así que el hecho de que vendiese el papado a cambio de dinero fue algo escandaloso. Por primera vez en la historia, un papa renuncia a cambio de dinero, lo que catapulta el papado al mundo de los negocios sucios de la política. El papado se convierte en un peón de la política del centro de Italia. Pero, aunque el joven papa acepta el soborno de los cardenales, esta no será la última vez que el mundo oiga hablar de Benedicto IX. En 1044, tras 8 años profanando el papado, el joven papa Benedicto IX acepta el soborno de los cardenales y renuncia. Se aliaron y expulsaron a Benedicto de la ciudad. Los romanos eligieron un nuevo papa, y este se llamó Silvestre III. Unas semanas después de haber concedido el papado a Silvestre, el expapa Benedicto IX y su familia deciden que quieren recuperar el trono. Lo complicado aquí es que hay dos papas y ambos se declaran herederos de San Pedro. Benedicto, sin embargo, tenía una familia más rica que la de Silvestre, así que su familia lo apoyó. Le dio un ejército y marchó de vuelta a Roma, donde expulsó a Silvestre III. Esto desconcierta a cualquiera y se aleja muchísimo de los apóstoles y de cómo cualquier líder cristiano debiera ser. Pero así era la Iglesia. Se trataba de poder espiritual mezclado tristemente con poder terrenal. Seis meses después de haber aceptado el soborno de los cardenales para renunciar, Benedicto IX vuelve a ser papa. Ahora los papeles se han intercambiado. Benedicto está en Roma y Silvestre III exiliado, pero ambos siguen afirmando ser el papa. Benedicto IX fue el primer papa que volvió. Hubo que decidir cuál era el verdadero. Debido a que la lealtad de Roma estaba dividida entre Benedicto y Silvestre, la Iglesia se enfrenta a una crisis de fe. ¿Cómo se decide quién conserva el legado de San Pedro? Los romanos no tardarán en saberlo. Un mes después del comienzo del segundo periodo de Benedicto IX, este complica aún más las cosas. Benedicto, como impetuoso joven que era, decide que no quiere seguir siendo papa. Ya estaba harto. Quería casarse. Le entrega el papado a su padrino, que se convierte en el Papa Gregorio VI. Luego ocurre lo realmente escandaloso. La querida de Benedicto al final decide no casarse con él y este quiere recuperar el papado.
Gregorio VI contesta, no, el Papa soy yo. Silvestre III, que aún está en las afueras de Roma, dice, no os olvidéis de mí. Así que tenemos tres papas y nadie que indique quién es el más legítimo. Las facciones de Benedicto, de Silvestre y de Gregorio luchan en las calles de Roma para decidir quién es el legítimo heredero del trono papal. Y al final, la adinerada familia de Benedicto IX vuelve a ganar. Al final, Benedicto es papa 3 veces. Tras el pontificado de Benedicto, la Iglesia cae en picado. Se han destruido los fundamentos espirituales del papado. Esto es un serio problema para la Iglesia y hay que solucionarlo. En julio de 1048, Benedicto IX es expulsado de una vez por todas. Los cardenales deciden consolidar el poder papal e ignorar las reivindicaciones al trono de Silvestre y de Gregorio, despejar el camino y elegir a un nuevo papa. Uno de los problemas del siglo XI es que no había una forma clara de elegir al papa. Normalmente esto se decidía por asesinato, soborno o parentesco. A veces los hijos de papas llegaban a ser papas. Y elegir a un papa era algo muy oscuro y nada agradable de ver. Es evidente que el papado puede ser de quien tenga más poder militar para conseguirlo. Los cardenales se dan cuenta de que deben consolidar unas reglas para elegir al papa. Se reúnen para intentar resolver de una vez este problema. Y el resultado se convierte en uno de los emblemas más conocidos del papado. En el siglo XII, los cardenales, que eran el clero de Roma, crearon lo que llamaron un colegio, y tras eso los cardenales elegirían al papa en público. Eso regularizó las cosas, pero claro, siempre se pueden amañar unas elecciones. Tras casi 200 años de elecciones públicas amañadas, se crea lo que se conoce hoy en día como el cónclave. La palabra cónclave en latín significa bajo llave e indica que se encierra a los cardenales para evitar la influencia política del exterior. Desde 1274, las elecciones papales se hacen en secreto. A los cardenales se les aparta del mundo, se les encierra y votan una y otra vez. Y al final aparece ese famoso humo blanco. Hace 700 años que las elecciones papales se realizan de esta forma. Encierran a los cardenales en el Vaticano y votan una y otra vez hasta alcanzar una mayoría de 2/3. Los votos de cada ronda se queman para que nadie pueda ver quién ha votado a quién. De ahí viene el humo. En la Edad Media los cardenales añadían paja húmeda a los votos para crear el humo negro que significaba que no se había elegido a nadie. El humo blanco, símbolo de acuerdo, se conseguía quemando solo los papeles. Hoy se añaden productos químicos a los votos para dar color al humo. Los cónclaves actuales suelen durar solo unos días. Pero en el siglo XII podían durar meses. En el siglo XIII solía haber sobornos, rivalidades entre reyes, les provocaban bloqueos y retrasos. En 1292, los cardenales se reúnen para elegir a un nuevo papa. Pero las facciones no alcanzan la mayoría de 2/3. Y el cónclave se alarga durante 2 años. Sin papa, Roma era un caos. Las bandas de ladrones y saqueadores querían dominar la ciudad y lo hicieron hasta cierto punto porque no había un papa que funcionara como rey local. Con Roma hecha un desastre y un cónclave que no se aclaraba,
La renuncia del joven papa parecía haber destrozado el legado de San Pedro para siempre. En 1294, los cardenales están decididos a renovar la supremacía espiritual del papado, eligiendo a un papa de la forma correcta. Las facciones enfrentadas no llegaban a nada, lo que dejaba a Roma sin un líder y en unas condiciones horribles. Frustrado por la demora y por la situación de Roma, un monje ermitaño llamado Pietro Angeleri escribe al cónclave: Es un ejemplo de esos chiflados que viven en las montañas y se alimentan a base de alubias y que solo leen los evangelios. Angeleri advierte a los cardenales de que sufrirán la ira de Dios si continúan en ese punto muerto. Los cardenales consideraron que su carta era una señal divina y lo eligieron papa. En el siglo XIII se suceden muchos papas reformistas. Los políticos creían que un papa no debía ser así. De modo que lo que hicieron fue elegir a un papa tan poco mundano como fuese posible. Un ermitaño. Se llamó Celestino V, el Celestial. Celestino V no quiere ser papa. Prefiere estar solo, rezando, por lo que acepta el papado a regañadientes. No está muy claro que supiese qué era lo que estaba pasando. No estaba muy claro lo agudo que era. Celestino V era un inútil, no sabía dirigir la iglesia. Tras solo 5 meses en el cargo, Celestino V anuncia su renuncia. Durante esos 5 meses, la corona francesa lo manipuló para conseguir todo tipo de concesiones y hacerse con más poder. El ejército y el colegio cardenalicio empezaron a alarmarse. Le ayudó a renunciar su sucesor, un papa prorromano, Bonifacio VIII. Se dijo que susurró a través de un agujero en la celda en la que el papa rezaba y que le dijo que era la voz de Dios. Le dijo al papa que renunciase para que él pudiese ser elegido. Aceptó los votos y se hizo monje para vivir en retiro por el bien de su salud. Fue el único papa que renunció de forma voluntaria antes de Benedicto XVI. Un par de años antes de que Benedicto XVI renunciase, hizo un viaje y colocó su palio sobre la tumba de Celestino V. La gente no lo supo entonces, pero quizá fuese una señal, porque 1 año y medio después él también renunció a su papado. Pero a pesar de que Celestino V renunciase de forma pacífica, y debido a la violencia y la inestabilidad que provocó la renuncia de Benedicto IX 250 años antes, el nuevo papa debe asegurarse de que nunca más se oiga hablar de Celestino. Tras la renuncia de Celestino y la elección de Bonifacio, este creyó peligroso que hubiese 2 papas vivos. No puede haber otro papa por ahí y que amenace al papado. En cuanto Celestino deja el Vaticano, Bonifacio hace que lo ataquen y lo encierren. No quiere que Celestino hable con nadie. No quiere que pueda hablar con sus simpatizantes, así que básicamente lo pone bajo arresto domiciliario para proteger su legitimidad. Y así Celestino muere en cautiverio. En el siglo XIII, sin embargo, un expapa no es la única amenaza a la que se enfrenta el papa. En una época en la que la línea entre Iglesia y Estado está difusa, los reyes conforman una amenaza igual a la de los expapas. Siempre ha sido difícil saber quién estaba al mando, el rey o el papa. Parte
parte de esos tiras y aflojas y de esas luchas con el papado tienen que ver con que éste se encontraba en Italia. Italia aún no es un país, era de quien la quisiera. Los normandos tenían una parte, los francos otra, los alemanes otra. Siempre estaba en disputa. Así que si querías controlar una parte grande de Italia, tenías que tener al Papa de tu lado. Si quieres reclutar un ejército, necesitas la bendición del Papa. Debido a lo volátil de las políticas en la Europa de la Edad Media, el papado se hace dependiente de las monarquías que lo rodean para tener estabilidad y viceversa. El Papa no tenía un ejército, no tenía más arma que su persuasión moral. Así que es por eso, por lo que los primeros papas hacen alianzas con líderes seculares. A finales del siglo XIII, el monarca con más poder de Europa es el rey Felipe IV de Francia. Había manipulado al Papa Celestino para conseguir dinero y tierras. Pero tras la renuncia de Celestino, el nuevo Papa Bonifacio VIII ya no era tan fácil de manipular. Cuando Bonifacio se convirtió en Papa, vio la influencia francesa como algo que había ido más allá de los límites, así que se posicionó básicamente como un Papa antifrancés. Así que Felipe y Bonifacio tuvieron muchos choques de poder. Bonifacio empezó a utilizar un lenguaje muy grosero al hablar del poder del papado. Esta es una carta que le escribió al rey Felipe IV de Francia. Dice: escucha, hijo. Empieza así literalmente: hijo. Dios nos ha puesto por encima de reyes y reinos. No dejes que nadie te convenza de que eres superior. Con este lenguaje tan específico, le decía que el Papa tenía control sobre el rey. Pero el rey Felipe tenía sus planes, y no iba a dejar que un papa insubordinado se interpusiera en su camino. Tras la renuncia del papa títere Celestino V en 1294, el rey Felipe IV de Francia está decidido a reafirmar su poder sobre el papado. Sin embargo, el nuevo papa, Bonifacio VIII, se niega a someterse al codicioso monarca. Felipe IV sube al trono en un tiempo en el que las contiendas se ganaban comprando ejércitos y, como otros monarcas, necesitaba más y más dinero. Y la Iglesia es muy rica. Por eso, cuando Bonifacio muere, el rey Felipe se encarga de que se elija al papa que le dará lo que quiere. Les dijo de forma muy clara a los cardenales que prefería a ese candidato francés en particular. No fueron unas elecciones fáciles. Pero al final, los franceses se impusieron y ganaron. Fue papa un prelado francés que se llamó Clemente V. Felipe le pidió que fuese a Francia para coronarlo papa. Los papas, claro está, se coronaban en Roma, desde los tiempos de San Pedro. El rey Felipe IV de Francia tenía mucho poder sobre el Papa Clemente V. Este era un hombre débil y Felipe lo intimidaba. Clemente tenía mala fama, hacía todo lo que le pedía. Clemente V, de hecho, le prometió a Felipe una gran parte del diezmo. Fue directamente a las arcas reales. También firmó la expulsión de los judíos, porque eran un peligro para la Iglesia, sabiendo que el dinero iría a parar a Felipe. Fue muy descarado. En el año 1309, el rey Felipe había convertido al Papa Clemente en un peón de la corona francesa, y en su empeño por afianzar su poder sobre la Iglesia, el rey francés prepara el terreno para lo que será la renuncia papal más notoria. Mina sus cimientos. Pedro está enterrado en la colina del Vaticano, y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. A los papas se los considera herederos de ese carisma y papel porque reemplazan al apóstol.
Su tumba es un aspecto fundamental del papado. Pero el rey Felipe le exige al Papa Clemente que deje el legado de San Pedro en Roma y mude la oficina papal a Francia, al alcance de su mano. Al final, el Papa se instala en Aviñón. En lugar de estar en un entorno en el que el Papa pudiese actuar de forma independiente y forjar alianzas con quien quisiera, ahora está instalado en un país y bajo el claro control de un rey. Eso fue lo que deformó al papado. Es como si Washington DC se levantase y dijera: ahora Manhattan va a ser la capital de todo Estados Unidos. Por primera vez desde que se inventó el cónclave, la persona con poder sobre la Iglesia no es un elegido de Dios, sino un monarca ávido de poder. El sueño de todo gran gobernante europeo de la Edad Media era controlar el papado. Felipe consiguió que su sede estuviese en Francia. Cuando haces eso, el Papa se convierte en un títere con el que conseguir lo que quieras. Este es un momento muy preocupante para la Iglesia. Está renunciando al lugar donde la Iglesia debía erigirse. Deja atrás los restos de San Pedro. No se los lleva. Se va a este otro lugar, por lo que está diciendo que quizá eso no sea tan importante como se creía que era. Mantener unido no solo el papado, sino a los creyentes con los miembros de la curia se hizo muy difícil. Abandonar Roma hace que el papado pierda autoridad en Europa. Pero una vez que la Iglesia se establece en Francia, el Papa Clemente V se da cuenta de que, a pesar de estar a mucha distancia de los restos de San Pedro, el lugar tiene sus aspectos positivos. Hubo un tiempo en el que se hizo evidente que habían abandonado la espiritualidad para disfrutar de lo material. El colegio cardenalicio, que también se había instalado en Aviñón, tuvo muy mala fama por vivir de forma suntuosa, por dar banquetes que duraban días y por gastar el dinero de la Iglesia en ellos mismos. Pero el papado funcionó. Aviñón está al sur de Francia, mucho más al centro de Europa que la península de Italia. Fue eficaz, tuvo una buena burocracia. Fue algo positivo del papado en Aviñón. El problema estaba en que no tenía la tumba de San Pedro. ¿De qué sirve un papa que no está asentado sobre la tumba de San Pedro? A pesar de estar muy lejos de los cimientos espirituales del papado, el Papa Clemente V se queda en Francia y sigue dirigiendo la Iglesia con el rey Felipe hasta que ambos mueren en 1314. Su sucesor y el de este establecen su papado en Aviñón. El papado estaba bajo el yugo del rey de Francia. Durante mucho tiempo fue un instrumento de la corona francesa, y casi todos los cardenales que formaban parte del colegio cardenalicio eran en esa época franceses. En 1347 parecía que el papado se había convertido en un peón de la corona francesa para siempre. En el año 1365, ya hacía casi 60 años que la sede del papado se había mudado de Roma y operaba en Aviñón, Francia. En esa época, la mayoría de los cardenales eran franceses y se habían acostumbrado a la lujosa vida que les habían ofrecido a cambio de su lealtad a la corona francesa. Pero más allá de los muros del exuberante palacio papal, el resto de Europa era un páramo. Se allana el camino para la que será la última renuncia papal en 600 años. Esa espantosa y contagiosa enfermedad asoló Europa. Acabó con casi toda la población. Tras la plaga, el papado se ve forzado a reevaluar su papel en Europa y a enfrentarse al estado de la ciudad abandonada.
Sin la presencia del papado en Roma, el mantenimiento de la ciudad decayó. Gran parte del mantenimiento de Roma salía de las arcas papales. Ahora ese dinero estaba en Francia. La ley y el orden eran cuestionables. Aumentaron los robos y los atracos porque en Roma no había un rey, no había un emperador y ahora tampoco había un papa. Los romanos entendieron que, aunque no lo quisieran, la ciudad necesitaba la sede papal para prosperar y ser algo más que un montón de ruinas. Harto de estar a resguardo en Aviñón, el Papa Urbano V cree que el papado ha perdido su rumbo espiritual y que debe regresar a los restos de San Pedro en Roma. Urbano V, un papa reformista, está horrorizado por el lujo, está horrorizado de la autocomplacencia en Aviñón. Anuncia a sus cardenales que solo podrán tomar un plato de cena en lugar de un banquete con 10 platos. Y se va haciendo más claro que cuanto más tiempo esté el papado ligado a la fortuna del país que sea, más se pone en riesgo la capacidad de ejercer el liderazgo espiritual. Estaba convencido de que la sede debía volver a su casa en Roma. No fue una transición fácil. A los cardenales, acostumbrados al estilo de vida autocomplaciente de Aviñón, no les gustaban las ruinosas condiciones en las que estaba la ciudad. Pero el Papa Urbano V y su sucesor, otro francés, Gregorio XI, se mantuvieron firmes en su convicción de que el papado debía estar sobre la tumba de San Pedro. Hay mucha animadversión por tener que ser más austeros, lo que creo que demuestra el tipo de vida entre algodones y apartada que tenían en Aviñón, cuando Europa había sido asolada por la peste. Toda la estructura social había cambiado. En algunos sitios murió el 90% de la población. Pero lo que más le preocupaba al colegio cardenalicio es que no van a cenar suficientes platos. Así que sientes que durante el papado de Aviñón se ha perdido el enfoque de lo que la Iglesia debería estar haciendo. Cuando el Papa Gregorio XI muere en 1378, muchos de los cardenales se preparan para volver a Aviñón. Pero los romanos, exasperados, piden al Papa que demuestre que no sirve a Francia y que vuelva a los principios de la Iglesia que conocían. La población romana, que era de carácter cambiante y que solía intervenir en las elecciones papales, tras tantos papas franceses, estaba decidida a tener un papa italiano. El cónclave de 1378 se encuentra con una muchedumbre enfurecida de romanos en el exterior del Vaticano que exige que se renueve la institución en su amada ciudad. Aunque los cardenales echan de menos su vida en Francia, están preocupados por lo que pueda pasar si los romanos no consiguen lo que quieren. Así que se elige a un papa italiano, Urbano VI. Pero parece que convertirse en papa lo trastorna. De inmediato se muestra como un megalómano que encierra a la gente que no está de acuerdo con él. En lugar de integrar, pasa a ser un icono de división. La mitad de los cardenales permanece con el maníaco Papa Urbano VI en Roma, mientras la otra mitad, aterrorizada, vuelve a Aviñón, donde eligen a otro papa, a Clemente VII. La Iglesia, que una vez fue universal, está rota. Los católicos están divididos entre dos papas que gobiernan dos oficinas papales en dos lugares distintos. Se elige a un papa y hay gente que no está de acuerdo y dice, vamos a formar una iglesia en otra parte. Y está ya un gran enfrentamiento. Así que al resolver un problema, llevar al Papa de vuelta a Roma, se crea uno mucho peor. Atravesamos un largo periodo en el que había siempre al menos dos personas que decían ser el Papa. Esta división sin precedentes de la Iglesia es lo que los católicos llaman el cisma de Occidente.
Hay papas que dicen yo soy el papa y otros que se definen como antipapas porque hay gente que no los cree. ¿Quién es el antipapa? ¿Quién es el verdadero papa? Durante casi 40 años, la Iglesia está dividida. Y los católicos están obligados a decidir quién es el verdadero heredero del legado de San Pedro. ¿Dónde estamos establecidos? Eso tiene que venir dado por el Papa. ¿Qué haces si hay dos papas? La situación es un problema para la Iglesia y hay que solucionarlo. El cisma es una burla hacia el concepto de papa y de vicario de Cristo como sucesor de San Pedro. Si solo hay un San Pedro, solo hay un legado que puede ser aceptado solo por un hombre. Que haya dos papas es una clara señal de que se han abandonado los cimientos espirituales del papado. Es imposible tener dos papas. Es algo demoledor para la cristiandad. Los reformistas dijeron, tenemos que hacer algo. En 1415, con el futuro de la Iglesia pendiente de un hilo, los cardenales de ambas sedes buscan una solución. Convocan un Consejo General en Constanza. Y a los papas en cuestión se los destituye o se les invita a renunciar. Ambos papas, el romano Gregorio XII y Benedicto XII de Aviñón, son obligados a dimitir. En 1415, el Papa Gregorio XII será el último que deje la oficina papal con vida hasta 2013, cuando el Papa Benedicto XVI anuncia algo impactante. La última vez que un papa renuncia fue hace unos 600 años. Lo hizo el Papa Gregorio XII en el año 1415. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, solo 4 papas han renunciado. Y el Papa Benedicto XVI es el único que lo ha hecho de forma pacífica y por propia voluntad. ¿Pero qué implica que haya dos papas con vida? ¿Puede haber dos hombres a cargo de un legado? Sorprendió a todo el mundo. Sorprendió a católicos y no católicos. Contrastó drásticamente con Juan Pablo II, quien insistió en seguir siendo papa hasta su último aliento. En 2005, tras 27 años de pontificado, el Papa Juan Pablo II fallece tras una larga y pública lucha contra el Parkinson. De alguna forma, la renuncia era un comentario crítico a los últimos 5 o 6 años de su predecesor. Un revés a toda la teología papal debido a su evolución actual. La idea que Juan Pablo II provocó era la del pontificado como una cruz que se lleva a hombros y de la que no puedes liberarte. Benedicto dijo, a ver, es un trabajo, si no puedes hacerlo, deja que otro lo intente. Al renunciar por su avanzada edad, el Papa Benedicto XVI hace un claro comentario sobre la divinidad de la oficina papal. Creo que sirvió para que cualquier persona en un cargo de autoridad o poder recordase que no todo gira en torno a ellos, sino en torno a la efectividad. ¿Estoy sirviendo a la comunidad y a la Iglesia como debo? Lo que hizo Benedicto al renunciar fue facilitar que los siguientes papas pudiesen decir, tengo 80 años, no voy a quedarme hasta caer muerto en esta oficina. Es una mentalidad muy de director ejecutivo. Al bajar del helicóptero, Francisco da gracias a los pilotos y al ver a su predecesor se dirige hacia él para abrazarlo. Este es un momento histórico. No hay precedentes. La renuncia de Benedicto fue voluntaria y por decisión propia. Hoy en día, el Papa Benedicto XVI vive en un tranquilo apartamento en el Vaticano. Entregó la Santa Sede de forma pacífica al Papa Francisco, dejando las luchas de poderes del pasado atrás.
El mejor regalo que se le ha hecho al papado ha sido la renuncia de Benedicto XVI, porque ha hecho que el papado no sea un callejón sin salida. Si miramos hacia el futuro, cuando cualquier papa empiece a ser mayor o a tener dificultades, el interrogante de la renuncia siempre estará en el aire. Francisco también ha hablado sobre renunciar, pero nunca sabe si lo dice en serio. Es un hombre bromista, tiene una agenda y es un hombre mayor. Creo que querrá acabar sus tareas, pero puede que haya aprendido la lección de ver cómo Juan Pablo II acabó no siendo de utilidad. Sería interesante que ahora los papas dijesen: he aportado mi granito, que ahora lo aporte otro. Al anunciar su renuncia voluntaria, el Papa Benedicto ha sacudido los cimientos de la oficina papal. Si el Papa Francisco también renuncia, una institución de 2000 años de edad podría cambiar de forma radical para siempre.